En este video voy a mostrarte 4 técnicas de composición que harán que tus viñetas de webcomic pasen de esto a esto. Si sigues estas 4 técnicas, cualquier escena que hagas se verá dinámica, sin importar si tus personajes son humanos, o animales, o troncos. En serio, no importa si son troncos, ya hice la prueba y al final de este video te lo mostraré. Bien, digamos que quieres dibujar una escena de pelea entre un samurái y un panda boxeador, solo para diferenciar a los personajes más fácilmente. Para hacer esta escena dinámica, lo que haremos será dibujar a nuestros personajes en alguna posición dentro de la viñeta que genere movimiento e intensidad. Y para ello utilizaremos la primera técnica de composición, diagonales. Nuestras viñetas deben poder leerse en forma diagonal. Los elementos y las formas principales dentro de nuestra composición deben tener forma diagonal. Por ejemplo, si los personajes están simplemente parados, la viñeta se lee en forma vertical, porque la forma general de los elementos predominantes en la viñeta se percibe mayormente de esta manera. Si el personaje estuviera acostado, los elementos en la viñeta se leerían de forma horizontal. Y estas posiciones no son precisamente dinámicas, no parece que haya ningún movimiento y definitivamente no hay intensidad. Pero si la forma predominante y general del personaje está en diagonal, aquí ya cambia la cosa y podemos percibir cierto movimiento. Pero no queremos dibujar al personaje corriendo, sino en una batalla uno contra uno. Así que la posición de los personajes podría ser de esta manera, chocando espada contra guante. Esta es una pelea algo injusta ahora que lo pienso. Pero por lo menos, ahora la escena se lee en diagonales, porque las formas predominantes, que en este caso son los cuerpos de los personajes, guían la vista de esta manera. Incluso la espada funciona como una diagonal. Las diagonales son un símbolo claro de acción y movimiento, a diferencia de las líneas verticales u horizontales. Pero nuestra viñeta aún no se ve lo suficientemente dinámica, así que utilizaremos nuestra segunda técnica de composición, contraste entre tamaños. El contraste entre tamaños es muy útil porque nos permite diferenciar por el tamaño un personaje de otro o un objeto de otro. Y si en nuestra escena cambiamos los tamaños de los personajes, uno más grande que otro, y no me refiero a esto, sino a esto. Al alejar un personaje y acercar a otro, creamos profundidad y da la sensación de que están en un espacio tridimensional. Y poniéndolos de forma diagonal, obtenemos un resultado como este. Ahora la escena es un poco más dinámica, pero aún podemos mejorarla. Y la tercera técnica de composición es el ángulo y posición de la cámara. Verás, cuando dibujamos, elegimos consciente o inconscientemente desde qué punto de vista se percibirá la escena. Es como si tuviéramos una pequeña cámara desde donde el lector va a ver la acción. Y elegir correctamente la posición y ángulo de la cámara puede generar escenas muy dinámicas. Imagina una cámara en la escena que está más o menos a la altura de los ojos del panda. El ángulo ya es bueno, pero si exageramos un poco más moviéndola hacia abajo, el contraste entre personajes será más notorio y obtendremos un resultado como este. Ahora parece que el lector está justo en medio de la acción. Esto crea una sensación de adrenalina e intensidad. Tan solo piensa cómo te sentirías si presenciaras una pelea desde ese punto. Sería muy distinto si la presenciaras desde lejos, donde estás a salvo. Más lejos, menos acción y menos intensidad. Más cerca, más acción y mucha más intensidad. Es por eso que los close-ups son muy dramáticos. Y la cuarta técnica de composición son las líneas de movimiento. Las líneas de movimiento pueden aplicarse tanto a personajes como a escenarios. Si añadimos línea de movimiento al espadachín moviendo su espada, se vería así. Si te das cuenta, las líneas corren mayormente desde la parte desde donde se origina el movimiento. Si la espada viene de izquierda a derecha, las líneas de movimiento se dibujarían mayormente desde la parte izquierda de la espada, más o menos así. Dibujarlas del lado contrario sería incorrecto, simplemente porque el movimiento no viene desde la derecha. Y en los escenarios o fondos, las líneas de movimiento pueden usarse de dos maneras diferentes. Unas líneas en dirección del movimiento que haga el personaje, por ejemplo, si el panda boxeador lanza su panda punch de un lado a otro sería así. Si lo lanzara de abajo hacia arriba sería así. Y la otra forma de usarlas sería en relación al punto de fuga. El punto de fuga lo tenemos más o menos a esta altura, desde donde está la cámara y desde donde el lector percibe la acción. Así que las líneas se fugarán hacia ese punto, es decir, las líneas serán atraídas hacia ese punto. Esto ayudará a la profundidad de la escena, y aunque no tenemos realmente nada visible en el fondo, nuestro escenario ahora también contribuye al dinamismo de la escena. Si en esta otra escena la cámara estuviera a otra altura y el punto de fuga estuviera aquí, las líneas se fugarían hacia él igualmente. Las líneas de movimiento se utilizan mucho en los mangas y pueden usarse de otras maneras distintas
distintas, pero estas dos que acabo de enseñarte serán suficientes por ahora para hacer tus escenas más dinámicas. Ahora, ¿qué tal si vemos algunos ejemplos de cómo los profesionales utilizan estas técnicas de composición? Las páginas de Dragon Ball Super están llenas de este tipo de composiciones. En esta viñeta se puede ver fácilmente las líneas de movimiento, tanto en el fondo como en los personajes. También los cuerpos se leen de forma diagonal, sin duda una escena dinámica. En esta otra viñeta también podemos ver las 4 técnicas: diagonales, líneas de movimiento, contraste en tamaños y el ángulo de la cámara es bajo. En esta otra, donde la diagonal es demasiado pronunciada por el poder que arrojan los personajes, también tenemos líneas de movimiento, contraste de tamaños y el ángulo de la cámara es desde arriba en este caso. Pero no necesariamente debes hacer pelear a tus personajes para hacer escenas dinámicas. Por ejemplo, el manga de Haikyuu va de voleibol y en esta viñeta 2 personajes están discutiendo. La línea de movimiento da la sensación de que lo hacen muy rápido. Podemos ver las diagonales en las posturas de sus cuerpos y es fácil ver el contraste de tamaños, uno está más lejos que otro y el ángulo de la cámara es medianamente bajo. En esta otra viñeta también de Haikyuu, la diagonal es muy notoria y aquí las líneas de acción están a medias, lo que da la sensación de que iba muy rápido y después frenó con la cara, y el ángulo es desde arriba. Si buscas en tu manga favorito, es posible que encuentres estos elementos en sus viñetas. Por cierto, ¿qué manga estás leyendo actualmente? ¿Y ese manga tiene escenas como las que vimos hoy? Déjame saberlo en los comentarios. Bien, y como prometí al principio del video, pondremos a prueba estas 4 técnicas de composición que vimos hoy con un tronco. Diagonales, contraste entre tamaños, líneas de movimiento y el ángulo de la cámara. Ya sea una persona, un animal o un tronco, estas 4 técnicas de composición funcionan igualmente, porque no se trata de qué es lo que dibujes, sino de cómo lo dibujes y cómo lo perciban las personas. Y al final tu estilo de dibujo solamente enfatizará ese dinamismo que ya creaste, y podrás crear escenas muy interesantes para tu webcómic. Pero un webcómic no se forma solamente de una viñeta, necesitas una viñeta tras otra en forma de secuencia para contar una historia. Así que te dejaré este otro video por aquí donde hablo sobre cómo crear secuencias, cómo cambiar de una viñeta a otra para poder contar tu historia. Si este video te fue útil, puedes darle like y suscribirte a este canal para saber más sobre cómo crear webcomics. Y eso es todo por ahora, nos vemos en un próximo video.